Y para conversar precisamente sobre la importancia de esta feria, analizar la Feria Internacional del Libro de Colombia, Filbo número 36, nos enlazamos con nuestro invitado especial. Vamos a mostrarles de quién se trata. El ministro de Culturas de Colombia hoy nos acompaña. Él es Juan David Correa Ulloa, es escritor, periodista, editor y gestor cultural. Licenciado en literatura en la Universidad de los Andes, gestor cultural también en Funda Lectura y la Biblioteca Nacional de Colombia, estuvo presente allí en ambos proyectos, fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y hoy es el actual ministro de Cultura de Colombia. Nos acompaña en nuestra edición central. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Querido ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Saraí, por la invitación y gracias, por supuesto, a Telesur por interesarse en nuestra Feria Internacional del Libro de Bogotá. Un placer recibirle en nuestro espacio. La primera consulta tiene que ver evidentemente con la concepción de esta feria relacionado con el ámbito climatológico, con esta defensa de la Amazonía que emprende el presidente Gustavo Petro desde su proyecto de paz y que comparte también con gigantes del continente latinoamericano, como es el caso de Brasil, quien es el país invitado de honor de esta feria internacional. ¿Cómo se ha conceptualizado, cómo se dialoga con este ámbito, lema importantísimo, fundamental de la feria? Le escuchamos. Nosotros tenemos un enfoque dentro de nuestra política cultural del Gobierno del Cambio de Gustavo Petro muy clara al respecto. Creemos que el cambio climático y la transición energética son temas culturales, son temas de transformación mental de los seres humanos si no entendemos que esto que nos está ocurriendo hoy, por ejemplo, aquí en Bogotá, en donde hay escasez de agua, ya llegó y ocurrió, a pesar de que lo advirtieron durante 50 años miles de personas a lo largo y ancho del mundo, intelectuales, artistas, activistas, ambientalistas. Si no nos convencemos de eso, de que eso ya llegó, de que nos está ocurriendo, realmente vamos hacia una catástrofe. Aún hay quienes creen que estos son falsas alarmas, terraplanistas, ultraconservadores, fascistas, que creen que estamos simplemente alertando falsamente lo que está como evidencia ante nosotros. En ese sentido, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tiene como marco de celebración en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá la conmemoración de una novela que se llama La Vorágine. La Vorágine de José Eustacio Rivera se publicó hace 100 años en este país y denunció precisamente una masacre que ocurrió en nuestro Amazonas, en el Amazonas colombo-peruano, por parte de una empresa británica con socios peruanos y colombianos, en particular Julio César Arana, que emprendieron el peor holocausto que ha vivido las comunidades indígenas amazónicas de toda su historia. Allí murieron 60.000 indígenas en esta empresa extractivista del caucho. Ese capitalismo que empezó a instalarse de una manera brutal en nuestras selvas, en nuestros ríos, en nuestros páramos, hoy es plausible en lo que estamos viviendo. Conectar los artefactos culturales, entender que la cultura no es un adorno de la sociedad, que no es el último renglón en el que debemos pensar, sino precisamente el corazón de una verdadera posibilidad de transformación de nuestra relación con la naturaleza, con el territorio, con el aire, con el oxígeno, con el agua, es esencial hoy. Esa es nuestra propuesta y por eso, además de una exposición que tendremos sobre esto en Bogotá y de una serie de acciones culturales, el próximo 23 de abril estaremos en La Chorrera, Amazonas, para pedir perdón a las comunidades presentes allí. Allí está la Casa Arana, precisamente. Estuvimos la semana pasada en el Putumayo, en el corazón de donde empezó esta empresa extractivista y el único conflicto bélico internacional que ha tenido Colombia en el año 32 con el Perú, pidiéndole perdón también a los pueblos originarios. Entendemos, como dice la ministra de Cultura del Brasil, con quien nos reunimos en Bogotá, porque Brasil es el invitado de honor a esta feria, que el futuro es ancestral y no es una frase de cajón. Esa básicamente es nuestra idea y en eso queremos enfocarnos para que creamos que la transformación proviene de los territorios bioculturales.
Ministro, es muy importante lo que usted menciona porque sabemos que desde Colombia, siendo una potencia literaria, específicamente con las grandes figuras que sin duda alguna han marcado la tradición en nuestro continente, el enlace directo que establece con los invitados internacionales, pero además con las obras que llegan para reflexionar juntamente con las nuevas producciones desde Colombia, establece un espacio único y sin duda alguna de lujo. Es por ello que me gustaría preguntarle cuál es el enlace, cómo considera usted de alguna manera que se realiza este enlace con aquellas obras que llegan desde otros países a la Feria Internacional. La Feria Internacional del Libro de Bogotá es la segunda feria más importante de América Latina en concurrencia en negocios editoriales después de Guadalajara en México. Por eso hemos concentrado buena parte de la actividad y de la concurrencia de editores de América Latina, de Venezuela, por supuesto de México, por supuesto de Brasil, que es nuestro país invitado de honor, y de todo el ámbito iberoamericano. En ese sentido, lo que nos pensamos y como nos pensamos hoy es precisamente dejar de sentirnos periferia y empezarnos a sentir centro. Como lo decía en la respuesta anterior, el Amazonas es hoy el centro del mundo y en ese sentido, países andinos como los nuestros y países amazónicos como los nuestros, como Venezuela, como los 8 países amazónicos, tenemos una gran oportunidad de cobrar un verdadero protagonismo global, como lo está haciendo nuestro presidente. En ese sentido, creemos que la feria es un escenario de diálogo, de conversación, de conflicto, no solamente de encuentros y de imaginación, que son muy importantes, sino también de comprensión del momento que estamos viviendo. Los intelectuales, los escritores, los artistas han sido personas incómodas a lo largo de la historia de la humanidad y tienen que seguirlo siendo, tienen que insistir en que estas urgencias que estamos enfrentando como sociedades son una realidad, insisto, no son una imaginación, no son distopías, no son ciencia ficción. Llegó la escasez del agua, llegó la escasez de la energía. Esto se había dicho antes y no hemos querido reflexionar profundamente sobre esto. Nuestras sociedades siguen discutiendo si es seguir afincadas en el extractivismo, en las energías duras y no en una transición energética, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Agricultura. En Colombia queremos tener estos debates en la Feria del Libro Internacional, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, por eso están aquí a través de conversaciones. Estamos impulsando festivales literarios como Literatura en la ciudad de Honda a finales de año y queremos impulsar más este tipo de conversaciones porque son las conversaciones difíciles que nos pueden hacer entender que la cultura está allí para permitir que hablemos de estas cosas sin llegar a la violencia y sin llegar a la cerrazón y a la sinrazón. Y para ello, por supuesto, ministro, es muy importante la presencia de la literatura y la cultura. En esa medida me gustaría consultarle la relación directa que se establece entre las tradiciones literarias, los clásicos y aquellos contemporáneos que están en estos momentos pues reinventando de alguna manera, reconformando de alguna forma el espacio literario desde Colombia. Pues yo creo que finalmente esas tradiciones literarias en América Latina han tenido miradas, corrientes, formas de expresión. Nosotros las reconocemos todas. Creo que América Latina durante el siglo XX entendió cuál era su lugar en el mundo a través de la palabra, a través de escritores inmensos como Rómulo Gallegos, como Gabriel García Márquez, como Cora Corralina, como Piedad Bonet, como María Mercedes Carranza, como Juan Rulfo, como Julio Cortázar, en fin, tenemos una constelación de autores como Juan José Saer, en fin, no quiero omitir nombres de las tradiciones que compartimos de América Latina, pero creo que tuvimos y tenemos una constelación de voces diversas, distintas, no todas iguales, unas de vanguardia, otras tradicionales, unas decimonónicas, unas más liberales, otras más conservadoras, y sin embargo yo creo que en el territorio de la lengua, en todo caso, hemos sabido convivir y expresar esas sensibilidades distintas para mostrarnos como un continente que entiende y que se entiende a través de sus lenguas. Creo que hoy el esfuerzo es empezar a reconocer a esos otros que no han sido reconocidos. En ese sentido, nuestro plan de lectura y escritura hoy reconoce la oralidad como un territorio que no hemos explorado de una manera decidida, nuestras potencias étnicas y nuestras lenguas originarias en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en toda América Latina, tienen que volver a ser reivindicadas como posibilidades de conocimiento, de diálogo, de expresión, de belleza. Por eso
Nosotros lo que queremos hoy es decirle al mundo que así como fuimos una potencia lingüística a través de la literatura latinoamericana y de eso que se conoció en una especie de estrategia comercial española llamándolo el boom latinoamericano, hoy podemos seguirlo siendo a través de la expresión oral, a través de nuestras lenguas originarias, a través de nuevas tecnologías como el podcast. Imagínese usted empezar a traducir literatura al Guayuna, y un territorio que compartimos con Venezuela, por ejemplo, y en donde ocurre de alguna manera buena parte de 100 años de soledad, en ese desierto de la Guajira. Tenemos que empezar a poner intenciones allí donde no las habíamos puesto, y para eso este gobierno ha destinado mucho dinero público para bibliotecas públicas, para lectura, para promoción de la lectura. Tenemos una agenda internacional importante con este tema de la vorágine del cual hablé antes. Estaremos en la Feria del Libro de Caracas, estaremos en la de Santa Cruz de las Sierras, ya estuvimos en la de Bolonia, iremos a la de Frankfurt, iremos a las de Barcelona y de Madrid y de París, estaremos por supuesto en Guadalajara, y queremos allí a donde podamos interpelar con estos temas al mundo. En la del diálogo sur-sur se le tiene que proponer al norte también desde la dignidad, desde la comprensión. Hablemos de colonialismo hoy, hablemos del tema del caucho, entendiendo que ese tema también se produjo en la lógica colonial europea en el Congo belga, por ejemplo, para proponerle hoy a la República Democrática del Congo un diálogo horizontal entre nosotros que desentrañe cómo estos países del norte global nos violentaron, nos sometieron a unas empresas brutales en donde murieron muchas de nuestras pueblos originarios. En ese sentido, yo creo que esas conversaciones pueden ayudar a curar heridas, a volver este mundo un lugar posible de conversación, a asumir responsabilidades históricas, que creo que es muy importante. Por eso nosotros estamos dispuestos a tener estas conversaciones, a abrir estas conversaciones y a decirle al mundo que no le tengamos miedo a hablar, que no le tengamos miedo a hablar del pasado, a entender lo que nos ha pasado como humanidad. Solo así vamos a entender que la cultura sirve y ha servido para organizar las civilizaciones y para entender que juntos, como dicen los africanos, podemos llegar más lejos y no, como quiso el neoliberalismo, que solos llegáramos más rápido. Ministro, no le quito más tiempo. La última consulta tiene que ver con cómo se lee el proceso colombiano desde la narrativa. ¿Cuáles son aquellas propuestas que llegan? ¿Cuáles son los enfoques por los cuales deciden irse finalmente los escritores? Nos gustaría saber su opinión. Pues hay una tensión evidente, hay un enfrentamiento entre dos relatos, entre un relato hegemónico que se instaló, digamos, durante 200 años, una república que quiso construir Bolívar desde el Caribe y que intentó de alguna forma unir, que fracasó en su constitución administrativa y triunfó una idea mucho más centralista, mucho más encerrada en sí misma, y eso evidentemente tuvo unas consecuencias culturales muy profundas. Con Bolívar lo dijo, Bolívar imaginaba una república caribe y nosotros nos empeñamos en construir una república andina. Eso tuvo un costo. Uno de esos costos tan altos es que le dimos la espalda al mar, eso ha sido un drama, que le dimos la espalda al Caribe en muchas ocasiones. Y si nos ponemos a mirar con atención, el Caribe es y ha sido nuestra posibilidad de riqueza, así como el Pacífico lo tiene que ser de manera definitiva en este mundo. La cultura, la literatura, el arte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes están es para eso. Y esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se celebra del 16 de abril al 2 de mayo, es una inmensa oportunidad para que volvamos a imaginarnos como nación, para que dejemos de entender la cultura, insisto, como un adorno, como algo accesorio. La cultura es lo que nos constituye. No estamos por fuera de la cultura. Los seres humanos somos gracias a la cultura, hablamos gracias a la cultura, discutimos gracias a la cultura y avanzamos o retrocedemos también gracias a la cultura, porque hemos creado culturas también nefastas como el narcotráfico, como el dinero fácil, como la confusión entre valor y precio, como un capitalismo que hoy nos pasa factura y que tenemos que enfrentar con imaginación, con sensatez, con decisión, y eso está de manera plausible demostrado en las organizaciones culturales, en un sistema de orquestas como el que tienen ustedes, en la idea de volver a trabajar juntos. Todos esos son mensajes que tiene la cultura y por eso el presidente Petro lo entendió y ha invertido el presupuesto histórico más alto de toda la historia que ha tenido este país, y me ha hecho el honor, por supuesto, de representar al sector como ministro.
el presupuesto más alto en el país, ministro, y sin duda alguna ello se refleja también en esta magna feria que vive hoy Bogotá. Le agradezco muchísimo, le deseo buena noche. Gracias, Saraí, gracias a los amigos de Telesur, gracias a todo el pueblo venezolano. Hace 8 días tuvimos aquí a Gilman tocando en la Plaza de Bolívar en un inmenso concierto del Paz Rock. Estamos haciendo intercambios de artistas con Venezuela, estamos teniendo una comunicación. Tenemos que entender que no hay fronteras entre dos naciones que culturalmente hacen parte de una misma entraña. Un abrazo para todos y buena emisión. Un abrazo para usted. Es que somos paré con paré, como decimos en el barrio, somos paré con paré. No hay manera que fronteras nos dividan en ese sentido.